Este es el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Un saludo cordial para quienes nos acompañan en esta transmisión del espacio regional de participación ciudadana del ICETES en el Eje Cafetero, departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. Estamos por el canal regional 104 de Claro Mundovisión Televisión y por la emisora Qué Buena 92.1 FM. Este espacio está diseñado para compartir con ustedes, amable audiencia, sobre lo que está haciendo el ICETES en beneficio de los estudiantes de esta región, para darles a conocer las oportunidades que brindamos para facilitar el ingreso a la educación superior y especialmente para orientarlos en este proceso importante de sus vidas. Estaremos durante esta hora compartiendo información del ICETES y orientándolos sobre los beneficios que tiene dispuesto el gobierno nacional para acceder a estudios de educación superior. Transmitimos pues en directo desde la emisora Qué Buena 92.1 de Dos Quebradas, Risaralda, y en cubrimiento con la gran parte del Eje Cafetero. La invitación es para que llamen, para que ustedes con sus hijos, con sus hijas, las personas interesadas, las que tienen programas con el ICETES, que han sido beneficiados de estos programas a lo largo de su historia, el ICETES ha facilitado a muchos colombianos el tener la oportunidad de hacerse profesionales acá o en el exterior con algunas especializaciones. La invitación pues es para que llamen desde ahora y podamos estar y brindándoles orientación para que puedan acceder a esta educación y lo más importante, cómo es la financiación de la entidad. Nos pueden marcar desde ya acá en la ciudad de Pereira ahorita con los invitados al 342-1050, hay una línea también en Pereira al 606-342-1050 que es el teléfono nuestro. Y también nos pueden escribir por el WhatsApp 312-864-3144 colocando su nombre y se les va dando respuesta. Precisamente nos acompañan desde la ciudad de Bogotá, tenemos ya conexión con funcionarios del ICETES. Tenemos al vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETES, al doctor Ramiro Forero, y tenemos al doctor Giovanni Canchila, jefe de la oficina comercial
y mercadeo. Doctor Ramiro, muy buenos días. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los oyentes. Por acá en el eje cafetero, muy bien, gracias a Dios, ya comenzando el verano. Doctor Giovanni Canchila, muy buenos días. Hola Germán, muy buenos días, es un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Bueno, le repito a toda nuestra audiencia, pueden llamar al teléfono 342-1050, ponen ahí el 0606-342-1050 y ahora le van a poder formular preguntas a estos altos funcionarios del ICETEX, porque son programas de alto beneficio, de alto impacto educativo para toda nuestra comunidad en Colombia, pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de quienes están aquí en el eje cafetero. Vamos a hablar de por ejemplo, cuáles son las cifras del ICETEX en el eje cafetero, en Risaraldas, Caldas y Quindío. A ver, ¿cuál de los dos nos responde esta pregunta? Bueno Germán. Ramiro. Dice Ramiro. Bueno, Germán, las cifras en el eje cafetero son las siguientes. Estamos hablando de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. En Caldas tenemos alrededor, en total tenemos 31.600 jóvenes aproximadamente beneficiarios de algunos de los servicios de apoyo a la educación que ofrece el ICETEX. En Caldas son alrededor de 12.000 jóvenes que tienen estos servicios, en Risaralda 13.000 y en el departamento del Quindío 6.600 aproximadamente. De ellos, pues, si quieres podemos hacer una segmentación por cada uno de los departamentos. En Risaralda tenemos 13.600 jóvenes con crédito educativo con recursos propios del ICETEX, que los jóvenes tienen la obligación de repagar. Estamos hablando de 6.800 jóvenes. Jóvenes beneficiarios de créditos condonables, es decir, de que los jóvenes, si se gradúan de su programa de educación superior, no deben pagar los recursos que se le han entregado para financiar sus programas académicos. Estamos hablando de 6.000 aproximadamente, y 144 estudiantes están cursando programas de educación superior en el exterior con el apoyo del ICETEX. Eso es en el departamento de Risaralda. En el departamento de Caldas tenemos aproximadamente, como ya lo decía, 12.000 jóvenes beneficiarios de estos servicios del ICETEX. Con crédito educativo reembolsable tenemos 6.000 jóvenes aproximadamente, 5.600 con fondos en administración, que son aquellos en donde los créditos son condonables, y 159 jóvenes que están cursando programas en el exterior. Y en el departamento del Quindío son aproximadamente 6.600 jóvenes, 4.000 de ellos con crédito reembolsable, 2.400 con crédito condonable y 86 jóvenes que están cursando su programa en el exterior. Y acá es importante resaltar de esta cifra total de 31.600 jóvenes del eje cafetero, el 82% de ellos, una cifra bastante alta, no pagan intereses. ¿Por qué? Porque obtienen estos créditos condonables que no tendrán que pagar en la medida en que ellos se gradúen de su programa de educación superior, o gozan obtienen o accedieron a líneas de crédito subsidiadas por la nación. Es decir, la nación asume el pago de los intereses y les otorga un subsidio de sostenimiento mientras cursan sus programas de educación superior. Esto significa entonces que quienes pagan intereses acá, porque cuando hablamos de una cifra del 82%, es una inmensa mayoría de estudiantes que no pagan intereses en los créditos que han desarrollado. Así es, sí, Germán. Efectivamente, estamos hablando de más de 25.000 jóvenes que no tienen la obligación de pagar intereses de su crédito educativo. Como le decía muy bien, aquellos jóvenes beneficiarios de créditos condonables, en la medida en que se gradúen de su programa de educación superior, no deberán pagar ni siquiera el capital. No pagan intereses ni pagan capital. En la medida en que se gradúen de la educación superior, que eso es, en últimas, la finalidad que persigue el ICETEX. Y aquellos jóvenes que tienen créditos reembolsables, donde tienen que pagar la suma prestada, pues no pagan intereses aquellos jóvenes que tienen líneas de crédito subsidiadas por la nación. Subsidiadas en el sentido de que la nación paga los intereses y les otorga un subsidio de sostenimiento mientras cursan su programa de educación superior. Como te decía, entonces son alrededor de 25.000 jóvenes, un poco más, quienes gozan de estos beneficios que otorga la entidad. Es decir, como unos 6.500 aproximadamente son los que realmente pagan intereses, la inmensa mayoría pues están beneficiados. Esas son las cifras acá en el eje cafetero, en Caldas, Quindío y Risaralda. ¿Cuáles son las cifras del ICETEX a nivel nacional?
Ok, a nivel nacional tenemos alrededor de 918.000 jóvenes beneficiarios de los servicios de apoyo a la educación que presta el ICETEX. De ellos entonces tenemos que 539.000 jóvenes son beneficiarios de esas líneas de crédito condonables, que muy bien pues lo señalaba anteriormente, tienen el beneficio de no pagar esos recursos prestados en la medida en que los jóvenes se gradúen de su programa de educación superior. Adicionalmente, tenemos 397.000 jóvenes que son usuarios del crédito educativo del ICETEX con recursos propios de la entidad y que pues ellos tienen la obligación de pagar, pero como decía, de ahí un porcentaje muy alto no tienen el deber de reembolsar los recursos con intereses porque la nación asume el pago de estos intereses. Y finalmente tenemos alrededor de 8.000 jóvenes que están cursando programas de educación superior en el exterior con la financiación del ICETEX. Y finalmente, también acá es importante señalar, Germán, nosotros prestamos a través de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales programas de becas y programas para estudiar en el exterior. Alrededor de 1.200 jóvenes gozan de esos beneficios de poder estudiar con becas otorgadas por gobiernos o instituciones de educación superior del exterior. Bueno, de este total de usuarios, el 88% no paga intereses. Esa sí que es una cifra bastante alta, ¿no? Así es. Sí, señor. Esos son los beneficios y eso es lo que queremos, aprovechando este espacio que nos han otorgado, queremos divulgar y comunicar a la población en general los beneficios de contar con la financiación que presta el ICETEX. De los usuarios de crédito educativo tradicional, el 68% cuenta con tasa subsidiada por la nación y el 92% pertenece a los estratos 1, 2 y 3. 72% son de estratos 1 y 2. La distribución de género es 58% mujeres y 42% hombres. Esas son cifras muy dicientes y sobre todo en el tema de los estratos. Es decir, se está beneficiando la inmensa mayoría de la gente pobre. Así es, esa es la misión de la entidad, la de otorgar de manera preferente los créditos educativos a los jóvenes que pertenecen a la población más vulnerable del país. Y como usted lo señalaba, Germán, estamos hablando que los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 son la inmensa mayoría de los créditos educativos que a nivel nacional otorga la entidad. Esa es nuestra vocación y pues la estamos cumpliendo de la mejor manera posible. Y es también acá recordar que estamos haciendo que esto llegue más a las regiones, que el crédito educativo del ICETEX llegue a las regiones, a la ruralidad. Eso es lo que nos interesa, que esos jóvenes más vulnerables del país, que tienen menos recursos, puedan acceder a través de nuestra financiación a la educación superior en el país. Esto tiene que ver con respecto a las líneas de crédito, pero quería preguntarle al doctor Ramiro o al doctor Giovanni, ya mirarán cuál nos responde, cuáles son las reales oportunidades que tienen hoy los jóvenes para estudiar en esta región cafetera a través de estos créditos educativos. Bueno, Germán, muchas gracias. Y digamos que los jóvenes en el país y en las diferentes regiones tienen múltiples oportunidades de ingreso a la educación superior a través del ICETEX. Y podemos hablar particularmente de que ICETEX tiene alrededor de 570 fondos en administración. Fondos muy importantes para la nación, en donde, como lo explicaba el vicepresidente Ramírez, más de 500.000 jóvenes beneficiados. Actualmente se encuentran los fondos muy importantes como el Fondo de Comunidades Afro, el Fondo de Comunidades Indígenas, que están abiertos en estos momentos para que los jóvenes puedan postularse. Tenemos el Fondo Álvaro Ucocho, como lo dije, que es el Fondo Indígena, que cierra el 31 de agosto. El Fondo de Comunidades Negras abrió el pasado 15 de junio y va hasta el 22 de julio. El Fondo de la Población ROM, que en esos departamentos se está viendo mucha de esta población, que abrió el 17 de julio hasta el 19 de julio. Y hay un fondo muy bonito que es el Fondo para Estudiantes con Discapacidad. Todos aquellos jóvenes que presenten algún tipo de discapacidad que esté registrado ante el Ministerio de Salud pueden aplicar a este fondo que cierra el 15 de julio. Y como este fondo hay muchísimos fondos más. Ahora bien, ese es en el caso de la administración de los fondos que hace ICETEX, pero también tenemos las diferentes líneas de crédito. Tú eliges líneas de crédito en donde el joven puede decidir cómo pagar y cuándo pagar. Es decir, tenemos líneas del corto, mediano y largo plazo.
Las del corto plazo, ICETEX le desembolsa la totalidad de los recursos a la universidad y el joven lo retorna en el mismo semestre académico. Es decir, cada 6 meses queda a paz y salvo con el ICETEX. Eso es una gran posibilidad que tienen nuestros jóvenes. Tenemos las líneas Tú Eliges del mediano plazo, líneas que van desde el 25, 30, 40 y 60%. Es decir, ICETEX presta la totalidad de los recursos a los jóvenes, paga el semestre completo y el porcentaje que les acabo de mencionar es el porcentaje que retorna el joven en época de estudio a la entidad. Y por último tenemos las líneas de largo plazo, líneas de protección constitucional, que es que ICETEX gira la totalidad de los recursos y el joven nos paga una vez finalice su proceso académico. Esta línea, la última que acabo de mencionar, esta línea tiene unos recursos limitados ya que la tasa es subsidiada. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes no pagan ningún tipo de interés. Los intereses son asumidos por la nación, por el ICETEX en este caso. Esta línea es la que primero se cierra porque se agotan los recursos. Hace una semana un poco más de una semana, tuvimos nuestro segundo comité de crédito en donde beneficiamos a más de 9,000 jóvenes con un alto grado de vulnerabilidad, pero quedan abiertas las otras líneas. Es importante, Germán, resaltar una cosa. ICETEX presta para pregrado y posgrado. Presta también para programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Presta para jornadas diurnas y nocturnas y para tipo de vinculación a la universidad como son temas presenciales, semipresenciales o totalmente virtuales. Y recordar que ICETEX también tiene un programa de becas a nivel internacional donde los jóvenes pueden aplicar a través de nuestra página www.icetex.go.co o hacer posgrados en el país o internacionalmente. ICETEX también presta para posgrados en el país, maestrías y doctorados también, tanto en el país como fuera del país. Entonces, digamos que esto es una gran posibilidad que tienen los jóvenes para poder acceder a la educación superior a través del ICETEX. Y recordar algo muy importante, 2 cosas. La primera, ICETEX presta para cualquier semestre. Pueden haber jóvenes que están cursando actualmente cualquier semestre, octavo, noveno, y no tienen con qué pagar días a punto de graduarse. ICETEX es una alternativa para ellos también, o desde el primer semestre. Y segundo, que ICETEX no tiene intermediarios, no tiene tramitadores. Todo es totalmente gratuito ante la entidad. Se hace de manera virtual. Tenemos más de 10 canales habilitados para atender a los jóvenes y a las familias del país. Entonces la invitación es a que se comuniquen directamente con nosotros para poder atender todas sus solicitudes. Doctor Canchila, tenemos un oyente en línea. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Carlos Guevara, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Canchila o al doctor Ramiro? Doctor, lo que ocurre es que uno escucha historias de las personas que quedan en impago, que no tienen dinero para terminar de pagar las cuotas cuando salen, que si es verdad que ocurre todo eso, que la deuda se sube tanto. Bueno, digamos que ICETEX, como lo comentamos al comienzo del programa, ICETEX es la entidad en donde pues por obligación tenemos que tener la tasa más baja del mercado. Pero también depende de la forma de pago que ejecuten los jóvenes. Como yo le decía inicialmente, si usted paga en el corto plazo, en los 6 meses, pues al final del ejercicio es muy poco el margen de interés que va a pagar. Hoy en día nuestra tasa más alta de intereses es el índice de precios al consumidor más 7.5 puntos porcentuales, es decir que estamos hablando alrededor de un poco más de 12 puntos, el 1% mensual. Entonces digamos que es una tasa hoy muy accesible para nuestros jóvenes, pero en donde digamos que se puede ver este efecto en los jóvenes que pagan a largo plazo, donde el periodo de plazo de pago es hasta el doble del tiempo prestado, ¿sí? Entonces cuando dicen que es que los jóvenes duran pagando 15 o 20 años, en la realidad no lo es. Eso es un mito que tenemos hoy en día que desmitificar, porque el joven es quien decide cómo pagar. Si el joven tiene la posibilidad de hacer un pago mayor al que actualmente tiene su cuota, pues evidentemente va a reducir el tiempo del plazo del pago y va a poder salir un poco más rápido de este compromiso que tiene con el ICETEX. Entonces, para tener presente, somos la tasa más baja del mercado y el tiempo máximo para pagar es hasta el doble del tiempo del periodo prestado. Entonces, ahora bien, ICETEX no multa ni penaliza en el evento en que los jóvenes hagan su pago en un plazo mucho más rápido. Que es bien importante,
y la cita no la tiene el vice Ramiro, que en este momento se me está pasando, y es que gran porcentaje de nuestros estudiantes, ya me acordé, de un estudiante de 10 semestres pagan en promedio, creo que 7.8 semestres el plazo de pago, es decir, están pagando un 20% más rápido sobre el periodo de tiempo prestado, 7.8 años, perdón. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que los jóvenes hacen un esfuerzo, sus familias, y una vez ingresan al mundo laboral, hacen cuotas mayores para pagar mucho más rápido el tema de su crédito. Y la papelería que se necesita para acceder a ese crédito no es mucha, por lo que escuché, ¿cierto? Discúlpeme, ¿nos escuchamos? ¿Cómo es la pregunta? La papelería que se necesita para acceder a ese crédito no es mucha. La papelería, mire, súper importante esa pregunta y muchas gracias por hacerla. Desde hace un tiempo ICETEX ha venido haciendo todo el proceso digital. Es muy fácil para nuestros jóvenes y sus familias. Entendemos que el 92% de nuestra población es estrato 1, 2 y 3 y tuvimos que adaptar nuestras herramientas para poder facilitar este ejercicio a nuestros jóvenes. Lo primero, todo se hace de manera digital a través de nuestra página www.icetex.gov.co. Ahí se descarga un formulario en donde pide unos datos básicos: programa en el que fue aceptado el joven, universidad en la que va a estudiar, pues su nombre, su documento de identidad, dónde vive, el estrato, unos datos para poder acceder al crédito. Segundo, en el caso que requiera un deudor, porque no todos nuestros jóvenes requieren deudor, pues le piden los datos del deudor. Y tercero, le llega un link, una vez se valida el deudor, le llega un link para cargar los documentos. ¿Cuáles son los documentos? Pues lo que acredita lo que el joven puso en el formulario. Es decir, nombre, Giovanni Canchila, pues será la cédula o la tarjeta de identidad que valide que efectivamente yo me llamo Giovanni Canchila, el documento y todo esto. Para el caso del estrato, simplemente subir el recibo de la luz. Una vez se corrobora esa información, ya entra un comité de crédito. Comité de crédito que se hace 2 veces a la semana, los días martes y los días jueves. Y se publica el resultado del comité los días miércoles y los días viernes. Y por último, ya la universidad nos pone el valor de la matrícula en el formulario, en nuestro sistema, perdón, y le llega, en el caso que requiera garantías del joven, pues llegarán las garantías a su correo electrónico. Entonces es un tema muy fácil, señor. Sí, es que me están escribiendo aquí por el WhatsApp. A ver, Paula Sandoval. Me dice que, a ver, ¿qué es lo que está leyendo? Que está diciéndolo sobre el deudor, que ese es uno de los grandes problemas que se tienen para acceder a un crédito con el ICETEX, que si esos deudores pueden ser familiares. Sí, señor, y si quiere podemos hacer una explicación un poco mayor a través de nuestro vicepresidente Ramiro. Germán, por favor. Ramiro. Nos están escribiendo aquí, doctor Ramiro, ¿está en línea? Bueno, entonces yo contesto. Sí, Germán. Bueno, listo. Acá estoy en línea. No, muy buena pregunta la de Paula. Creo que es uno de los temas que el ICETEX ha venido trabajando de manera intensa, por así decirlo, durante este proceso de transformación. Hemos identificado que es el mayor obstáculo que tienen los jóvenes del ICETEX para poder acceder a las líneas de crédito que ofrece la entidad. Respondiendo concretamente a la inquietud de Paula, efectivamente cualquier familiar, generalmente los familiares son los deudores solidarios de los jóvenes beneficiarios de los créditos educativos del ICETEX. Pero yo le tengo, adicional a esto, unas buenas noticias a Paula. No necesariamente se debe acreditar una persona para ser deudor solidario, me explico. Desde hace ya 2 años, en época de pandemia, el ICETEX implementó una nueva medida y es la de otorgar créditos educativos sin necesidad de un deudor solidario. No es para todos los jóvenes, entendiendo las dificultades que se pueden presentar, y en ese orden de ideas, en las últimas convocatorias que hemos venido realizando desde el año 2020, hemos venido otorgando aproximadamente 6.000 créditos educativos sin necesidad de un deudor solidario para estos jóvenes que les cuesta tener una persona como deudora solidaria. Eso es bien importante. La persona o el joven, cuando vaya a hacer su solicitud de crédito, tiene la opción dentro del formulario de escoger sin deudor solidario. Y de acuerdo con la información que el joven ingresa a su solicitud, el ICETEX corre un modelo que permite identificar si el joven obtiene el puntaje mínimo requerido para seguir su solicitud de crédito sin deudor solidario. Esta es una medida, pero adicional a ella
tenemos otras. Tenemos el subfondo IES, a través del cual las instituciones de educación superior, el ICETEX y el mismo joven hacen unos aportes a este subfondo para no tener que acreditar un deudor solidario, sino que a través de este subfondo se avala el pago del crédito educativo del ICETEX, que le otorga el ICETEX. Y tenemos también un subfondo denominado COVID-19, que como su nombre lo indica, está dirigido a aquellos jóvenes o su núcleo familiar que han tenido un problema a causa de la pandemia, ya sea en su salud o en sus finanzas, que les impide acreditar un deudor solidario, y en esa medida pues pueden ser avalados por este subfondo. Esas son las medidas que ha venido adoptando el ICETEX en aras de salvar de alguna medida, de alguna manera, este obstáculo que se le presenta para la mayoría de los jóvenes que desean acceder a la financiación de la entidad. Bueno, también les agradecería mucho nos brinden información sobre la convocatoria de crédito educativo para este segundo semestre 2022. Bueno, sí, señor. Germán, desde el pasado mes de abril, desde mediados de abril y hasta el próximo 16 de septiembre, está abierta la convocatoria para financiar los programas académicos del segundo semestre de este año. El ICETEX de tiempo atrás ya viene abriendo estas convocatorias de manera anticipada al inicio de los programas académicos, entendiendo que las instituciones de educación superior realizan sus programas de matrícula de manera también anticipada, y el ICETEX quiere dar una respuesta oportuna a esta necesidad de los estudiantes en el país. Venimos ya entonces desde el pasado mes de abril con esta convocatoria, ya aproximadamente, acá les cuento, más de 15.000 jóvenes ya han solicitado y han sido adjudicados los créditos educativos. La invitación es que se sigan postulando, como lo decía Giovanni, a través de la página web del ICETEX, www.icetex.gov.co, donde los jóvenes podrán tener la posibilidad de revisar las diferentes modalidades de crédito y definir cuál de ellas se ajusta más a sus necesidades o qué requisitos pueden acreditar para acceder a la financiación del ICETEX. Acá es importante recalcar que las líneas que señalábamos al inicio del programa relacionadas con o que tienen subsidios de la nación en la tasa de interés y en sostenimiento ya fueron adjudicadas en su totalidad. Estas líneas pues son unos cupos limitados que ofrecemos en cada convocatoria. Para esta fueron alrededor de 9.000, entre 9.000 y 10.000 jóvenes que pudieron ya acceder a estas líneas de crédito subsidiadas por la nación. Pero la invitación es a todos aquellos jóvenes que no pudieron hacerlo, que se sigan presentando a las demás líneas que tenemos en ICETEX, las líneas Tú Eliges, como lo señalaba Giovanni. Tenemos la línea del 25%, la del 30%, la del 40%, la del 60%, que lo que significa es que los jóvenes solo pagan ese porcentaje durante su etapa de estudios y el saldo restante lo pagan una vez finalizados estos. La invitación es que se acerquen. Tenemos pues todos los canales que ya señalaba también Giovanni, para que ellos puedan preguntar todas las inquietudes que tengan y que se las podamos resolver y que puedan acceder de verdad a todas nuestras líneas de crédito que están abiertas. También tenemos unas líneas especiales, tenemos la línea de Volvamos a Clase para aquellos jóvenes que han desertado sus estudios de educación superior. Les ofrecemos unas condiciones financieras muy favorables, e igualmente con la posibilidad de que las instituciones de educación superior les otorguen un descuento en el valor de la matrícula. Tenemos la línea de Talento en mi Territorio para los jóvenes del distrito portuario de Buenaventura, la línea de Serpilo Paga Rezagado para aquellos jóvenes beneficiarios de este programa, de este fondo, que no han podido terminar sus estudios de educación superior y ya recibieron la totalidad de los fondos o de los recursos que les brindaba este fondo. Entonces tenemos la posibilidad de que ellos puedan culminar sus estudios gracias a esta financiación en condiciones muy favorables para estos jóvenes vulnerables que han iniciado sus estudios de educación superior. Entonces tenemos una amplia gama de posibilidades. También tenemos la línea dirigida al sostenimiento de los jóvenes. Es una línea en donde los jóvenes pueden acceder hasta 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para financiar su manutención, su sostenimiento, la adquisición de productos y servicios. Pueden adquirir a través de esta línea su computador o los aparatos que le exijan, libros e igualmente los servicios de conectividad a Internet.
Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Estamos con nuestros invitados especiales a esta hora de la mañana, con el vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX, el doctor Ramiro Forero, y estamos también con el jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo del ICETEX, el doctor Giovanni Canchila. Nos pueden llamar al 342-1050, ponen primero el 606-342-1050 o nos escriben colocando su nombre al WhatsApp 312-864-3141, 312-864-3141. Cualquier inquietud que tengan con respecto al ICETEX, es la oportunidad que se tiene de acceder a créditos, de hacerse profesional en los pregrados, en el exterior. Y ahí cuando hablo en el exterior, una de las preocupaciones que han tenido siempre los estudiantes colombianos es que deben ir al exterior, van financiados por el ICETEX, pero ellos deben regresar al país. Muchos de ellos terminan quedándose allí en ese país donde estudiaron. ¿Cómo manejan ustedes esta situación, doctor Ramiro o doctor Giovanni? Sí, Germán, gracias por la pregunta. Nosotros en ICETEX efectivamente financiamos programas de posgrado en el exterior a los jóvenes. Generalmente las condiciones de esta línea son muy favorables, prestamos hasta $25,000 para desarrollar esos programas en el exterior. Los jóvenes durante los 2 primeros años no deben pagar ninguna cuota al ICETEX, y una vez finalizados los estudios, pues asumimos y presumimos que son durante esos 2 primeros años, luego de finalizado este tiempo, los jóvenes tienen 5 años para pagar su crédito educativo. Pero acá hago una aclaración: el joven no tiene la obligación de regresar al país. Pues sería lo conveniente, porque la apuesta del ICETEX es a que estos jóvenes se capaciten en el exterior, adquieran esas destrezas y talentos que tanto necesita el país y regresen a él para brindarle esa oportunidad de desarrollo a la nación. Pero no es una obligación. Y pues tenemos los jóvenes, muchos de ellos pues tienen también la oportunidad de quedarse en el exterior, desarrollar allá su carrera profesional, y pues tenemos generalmente para ellos sí la condición sine qua non de que deben acreditar un deudor solidario, una persona que sí reside en el país, para que ella sea en términos generales quien asuma el pago del crédito educativo. Pero no es una obligación que los jóvenes tengan que regresar al país. Hablemos también insistamos un poco más de estos créditos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo les doy la palabra a Giovanni. Estos créditos tienen como particularidad que, como usted lo define, Germán, tiene la posibilidad del estudiante de elegir. Al corto plazo, ¿qué quiere decir? Y vamos a hacer un poco de énfasis sobre el tema. Lo paga en la época de estudio, ¿cierto? Muchos jóvenes no caen en la cuenta de que están pagando una pensión del colegio mensualmente, y que si sacan un crédito con los ICETEX, con ese mismo valor que están pagando la pensión, podrían cubrir la totalidad del crédito. Entonces es bien importante que en el momento que nos contactemos, como tener claro cuánto puede ser la capacidad máxima mensual que el joven puede tener o su familia. Entonces digamos que eso es una muy bonita posibilidad. Es bien importante resaltar el crédito con el ICETEX, Germán. Lo primero, solamente se pide una vez. Lo segundo, las renovaciones se hacen de manera semestral, de una manera muy fácil, totalmente gratuita. Nuevamente reitero ese punto, en donde simplemente entra en la plataforma, hace una actualización de los datos, sube las calificaciones y listo. Esa es la manera como renuevan los jóvenes con nosotros. O sea, recapitulo, una sola vez tiene crédito y hacen la renovación semestralmente. Lo segundo, el tiempo lo define el estudiante en el momento que seleccione el crédito. Al corto plazo lo paga en 6 meses, al mediano plazo paga un porcentaje en época de estudio y una cuando culmine. Que es bien importante también, Germán, no solo los beneficios de la mejor tasa del país que tiene actualmente cualquier tipo de crédito educativo, lo tiene el ICETEX. Segundo, lo define la época de estudio, sino que tercero, ICETEX hace hasta 4 giros adicionales para los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Si el joven es muy juicioso en su carrera y está estudiando, supongamos, administración de empresas, va al día con su crédito, va, digamos, en 8º semestre,
puede acceder a una doble titulación con esos 4 giros adicionales. Es decir, habla con la universidad y la universidad le puede dar esta alternativa, que con 4 giros adicionales le hace una homologación de materias, y en este caso podrá salir como contador. Estoy citando cualquier ejemplo, un ejemplo cualquiera. Entonces sale como administrador, sale como contador con el mismo crédito ICETEX. Entonces esto facilita a los jóvenes también este tipo de cosas. Resaltar una cosa muy importante que estamos hablando del pago. Los jóvenes del eje cafetero en su gran mayoría son muy puntuales a hacer el pago. Entonces digamos que eso es algo muy importante para nosotros y nos da mucha felicidad saber que los jóvenes son súper puntuales con su pago. Y tercero, en el momento en que se gradúan los jóvenes, una vez en el crédito al mediano plazo, una vez culminan su crédito, se les da un año de periodo de gracia para que puedan vincularse laboralmente y ahí sí empezar a hacer los pagos correspondientes al dinero que les falta por pagar, porque recordemos que ya pagaron parte de ella en época de estudio. Entonces es importante como agarrar a tumbar estos mitos donde es impagable con ICETEX, no lo es, donde es una eternidad, tampoco lo es. Entonces son mitos con los que tenemos que desafortunadamente convivir, pero pues la gran gestión que hemos hecho en estos últimos años han hecho que más jóvenes estén con nosotros. Recordad que cuando comenzó el 4 años había 650.000 jóvenes aproximadamente, y hoy ICETEX apalanca o apadrina más de 920.000 jóvenes. Entonces, si el ICETEX fuera como se dice, no habría tantos jóvenes y creciendo día a día la opción que tiene ICETEX para con el país. Ustedes tienen un programa también más colombiano que nunca, más colombiano que nunca. Entre las líneas especiales está Más Colombiano que Nunca, dirigida a jóvenes del Amazonas, Arauca, Cauca, Cesar, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, norte de Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés, Bichada y Buenaventura. A través de Más Colombiano que Nunca, los jóvenes tienen la oportunidad de realizar estudios totalmente virtuales con descuentos, con el valor de la matrícula de hasta el 30%. Pueden pagar el de su crédito durante sus estudios y porcentaje restante, el 90%, después de su graduación. Hay un tema también de protección social para personas en conflicto, para personas marginadas, pero también ustedes tienen un programa Volvamos a Clase. Eso sí que es importante, porque es que quisiera que nos contaran un poco de ello. Hay muchos que se retiran, pero quieren volver y ya no tienen las condiciones. ¿Cuál de los dos ahí nos puede responder? Volvamos a clase. Acá, Germán, Ramiro. Sí, que esta línea de Volvamos a Clase fue creada en el año 2020, entendiendo esa gran problemática que hay en la educación superior y que es la deserción de los jóvenes de sus programas de educación superior. Y pues máxime cuando estábamos en el pico de la pandemia, pues se presentó este fenómeno con mayor intensidad. Lanzamos esta línea con el concurso de las instituciones de educación superior. Lo que pretendemos con ella es que estos jóvenes, que generalmente, no en todos los casos, desertan por problemas económicos, regresen a sus aulas, regresen a sus estudios de educación superior, permanezcan en ella y se gradúen. Esa es la finalidad de esta línea. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Brindándoles una línea con unas condiciones financieras especiales. Es una línea donde los jóvenes tienen que pagar el 30% del valor prestado durante la etapa de estudios y el 70% una vez finalizados estos, con una tasa de interés inferior a la que podríamos decir que es la línea Tú Eliges 30%, que se asemeja en ese sentido. Esta tasa, la tasa de interés de la línea Volvamos a Clases del IPC más 7 puntos. Y con una condición muy especial y pues, gracias al trabajo con las instituciones de educación superior, y es el compromiso de ellas de otorgarles a los jóvenes estudiantes que acceden a esta línea de crédito educativo un descuento en el valor de la matrícula que mínimo es del 10%, pero de acuerdo con la experiencia ya que hemos tenido con esta línea de crédito educativo, las universidades brindan porcentajes superiores de descuento en el valor de la matrícula. Y adicional a eso, ellas se comprometen a realizar, como lo denominamos técnicamente, acciones afirmativas, es decir, a implementar medidas tendientes a que los jóvenes, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista psicosocial,
los puedan atender, les puedan brindar el acompañamiento necesario para que no deserten de sus estudios de educación superior, sino todo lo contrario, permanezcan en ellos y se gradúen de su programa. Esa es la finalidad de esta línea Volvamos a Clase. Tenemos aproximadamente más de 20 instituciones de educación superior vinculadas a esta iniciativa, y pues seguimos trabajando en ello para que más jóvenes colombianos no se queden en sus casas o se queden trabajando mientras podrían estar terminando sus estudios de educación superior con la ayuda tanto del ICETEX como de las instituciones de educación superior. Aquí por el WhatsApp, el señor Albeiro López. ¿Hasta qué edad le prestan a uno en el ICETEX? Muy buena pregunta, Germán. ICETEX presta a cualquier edad. Tenemos jóvenes de 15 años estudiando en la universidad, como tenemos el caso de un profesor en Ibagué, coincidencialmente, que tiene 77 años, lleva 7 pregrados y lo está financiando con el ICETEX, el programa de Derecho que está haciendo actualmente. Entonces, ICETEX no tiene ningún inconveniente con la edad para que los jóvenes y las personas mayores puedan estudiar sin ningún inconveniente. Quiero resaltar una cosa, tal vez una apreciación que hicimos ahorita. ICETEX presta posgrado en el exterior, pero no presta para pregrado en el exterior. ¿Listo? Entonces, los programas que prestan en el exterior son posgrados, especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados. Tenemos un programa de becas en el exterior, pero para temas de pregrado que constantemente nos preguntan eso, que quisieran hacer esta modalidad fuera del país, no. ICETEX en estos momentos no tiene esa posibilidad para estudiantes que quieran hacer su pregrado fuera del país. Y prestamos para cualquier modalidad, para reiterarlo, temas técnicos, tecnológicos y profesionales, en jornadas diurna y nocturna, en la modalidad presencial, semipresencial y virtual, y como lo quiera poder llegar a hacer, pregrado y posgrado a nivel nacional. Mensa González les pregunta cuánto demora el estudio del crédito. Recordemos que el trámite es muy fácil ante el ICETEX, Germán. Simplemente es diligenciar el formulario y cargar los documentos. Una vez se cargan los documentos, si el carga de los documentos lo hizo al día viernes, el martes en el comité sale la aprobación. Si lo hizo en el proceso posterior, saldrá el día jueves a la aprobación. Es decir, digamos que hacemos un corte. Los viernes por la noche, lo que aparece el viernes por la noche se revisa el día martes, y lo que aparece al martes por la noche entra al comité del día jueves, de todas las semanas. Recuerden que tenemos 2 comités semanales, en donde al día de hoy ya llevamos alrededor de 13.000 créditos aprobados. La convocatoria cierra a mediados del mes de septiembre, debemos estar cerrando. Entonces, esa es la invitación para que los jóvenes aún puedan hacerlo. Germán, una cosa bien importante, muchos de los jóvenes no quisieron hacer el trámite ante el ICETEX, les pareció muy difícil, pero después de esta entrevista dicen, no, ya yo pude haberlo hecho y ya pagaron el semestre. Pues los invitamos a que, no importa que hayan pagado los jóvenes, pueden acceder al crédito del ICETEX, y ICETEX le paga a la universidad y la universidad le devuelve lo que pagó inicialmente por su semestre. ¿Y qué hace con esto el joven y su familia? Pues ya garantiza la continuidad de los recursos con nosotros. Entonces, para los jóvenes y las familias es muy costoso pagar el semestre con tarjeta de crédito, porque están pagando alrededor de 14 puntos por encima de la tasa del interés que tiene actualmente ICETEX. Entonces, la invitación es que pues apalánquense financieramente con una opción del ICETEX para que sea mucho más fácil el pago de su semestre académico. Giovanni, tenemos otro oyente o una oyente en la línea. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con Milena. Milena, ¿qué le quiere preguntar a los funcionarios del ICETEX? Bueno, resulta que pues yo tengo una hija que está estudiando en estos momentos Derecho en la Universidad Libre. El primer semestre, que fue el semestre pasado, hicimos todo el proceso de postulación pues para el tema del crédito, para la modalidad del pago semestral, y pues o sea, se hizo todo el proceso, se radicó toda la documentación, pero nunca nos llamaron, jamás. Entonces tocó solicitar el crédito con un banco pues privado, tanto el semestre pasado como porque vimos que nunca recibimos respuesta del ICETEX.
Bueno, muy buena pregunta, Milena. Y por interno, Germán, no sé si me gustaría que recordamos los datos de la señora Milena y con mucho gusto, una vez culminemos la entrevista, yo le retorno la llamada a ella para darle explicación al caso y acompañar en el proceso para que llenemos el formulario para esta convocatoria sin ningún inconveniente. Claro. Nos tocaría revisar, Milena, nos tocaría revisar este caso en particular tuyo, pues porque nosotros normalmente acompañamos al joven en cada una de sus fases. Es decir, cuando el joven está llenando el formulario, enviamos un mensaje, en el evento que lo culmine, le decimos, hola Giovanni, ya culminaste tu formulario, el paso es el siguiente. O sea, a medida que los jóvenes van terminando cada una de las diferentes fases, les debe estar llegando, bien sea un SMS o bien sea un correo electrónico diciéndole que culminó una fase exitosamente y que debe hacer para la siguiente. Entonces, me parece muy extraño lo que le pasó a la señora Milena y pues por favor me deja los datos con Germán y con mucho gusto, una vez culminemos la entrevista, yo le correspondo la llamada, tomo su caso y se lo solucionamos de inmediato para que pueda hacerse en el caso del ICETEX. Ahora bien, es importante aclarar una cosa, las líneas tú eliges están abiertas todo el semestre, pero las líneas de largo plazo, recordemos que son líneas que como no tienen pago de intereses, es donde más jóvenes se nos presentan. Entendiendo esto, podemos recibir 20.000, 25.000 solicitudes para 9.000 cupos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que por eso, para este caso en particular, solamente hacemos 2 comités de crédito, uno en el mes de junio y uno en el mes de julio, y organizamos a los jóvenes de mayor vulnerabilidad a menor vulnerabilidad, y los jóvenes que requieran mayor estos recursos, o sea, digamos, los que tienen mayor necesidad, son los primeros cupos que asignamos. Entonces, pudo haberse presentado también que pudo haber elegido una línea de estas, y hubo jóvenes que tenían una mayor necesidad en temas de recursos y tal vez por eso no pudo haberse dado esa aprobación. Pero con mucho gusto ya revisamos el tema. Sí, ya le estamos tomando, doctor Giovanni, ya le estamos tomando el teléfono a Milena para que se pueda contactar con usted, ya le vamos a entregar también sus contactos. Hay un programa que ustedes tienen también en el ICETEX, Ser Pilo Paga Rezagado. ¿Cómo es ese programa? Bueno, Ser Pilo Rezagado es una línea de crédito que sacó ICETEX entendiendo que en un gobierno anterior salió el programa Ser Pilo Paga. Este programa incluía los giros que requería el estudiante para la carrera que se postuló. Es decir, si se postuló a ingeniería industrial, pues tenía derecho a 10 giros para la culminación de su carrera. Y los jóvenes podían condonar este crédito graduándose en los tiempos definidos por el constituyente en este caso. Pero muchos de los jóvenes, desafortunadamente, con los giros que le giró la nación, disculpen la redundancia, no alcanzaron a culminar su proceso académico. Es decir, jóvenes que llegaron a 8º semestre habiéndosele dado 10 giros, o 7º semestre, o incluso 6º semestre, no pudieron culminar su proceso académico. Entonces, bajo ese escenario, como no pueden condonar por no haberse graduado, pues teníamos que hacer efectivo el proceso del cobro. Entendimos esas razones, hablamos con el constituyente del fondo y podemos sacar la mejor línea de los jóvenes en estos momentos del ICETEX, que es IPC, Índice de Precios del Consumidor, más 4 puntos. Es muy por debajo de las líneas del proceso que eliges. Con el único propósito que es, ¿cuál, Germán? Que los jóvenes se gradúen y puedan condonar los 10 giros que le ejecutó la nación, el ministerio en este caso, ¿cierto? Y solamente que endeudado, digámoslo así, con los 2 o 3 giros que requieren para poderse graduar ante el ICETEX. Es decir, no va a pagar 10 semestres, sino tan solo va a pagar 2 o 3 semestres con el ICETEX. Eso era una facilidad que queremos darle a los jóvenes como un salvavidas para que pudieran culminar ese proceso en esos momentos, la elección que tomaron de hacer parte del proceso del programa de Ser Pilo Paga. Entonces, esa es la invitación a los jóvenes que les falta entre 1 y 4 semestres para poderse graduar del programa Ser Pilo Paga, tomen esta opción para que les sea condonada el giro que se le hizo a través del programa y simplemente pues tomen un crédito por un semestre con nosotros. Aquí hay un tema, estoy leyendo aquí también un tema que me parece bien importante, tiene que ver con el crédito sin deudor solidario, ahora que hablábamos de los deudores. Hoy los jóvenes para solicitar su crédito no deben presentar obligatoriamente un codeudor y tienen diversas opciones. A.
presentar una persona natural como codeudor. B. Acceder sin esta figura gracias al respaldo de la institución de educación superior. D. El respaldo de un fondo de garantías para suplir a esta persona. Ahí está esa información que me parece bien importante para que los jóvenes puedan acceder a un crédito del ICETEX. También les quería preguntar qué son los fondos en administración y qué beneficios brindan a los jóvenes que deseen estudiar. A ver, ¿cuál me responde? Bueno, Germán, yo te respondo. Los fondos en administración, como lo hemos venido comentando en este programa, es una de las maneras como el ICETEX presta esos servicios de apoyo a la educación. El ICETEX tiene o está habilitado para recibir y administrar recursos de terceros. Y cuando hablamos de terceros estamos hablando principalmente de la nación a través de los diferentes ministerios o de los entes territoriales. Me refiero a los departamentos y municipios. Ellos le transfieren al ICETEX unos recursos. Con esos recursos el ICETEX coloca créditos educativos. Generalmente las condiciones de otorgamiento de estos créditos educativos están condicionadas por quien transfiere los recursos, ya sea la nación, los departamentos o los municipios. Y ellos establecen condiciones, por ejemplo, yo quiero beneficiar a jóvenes con problemas de discapacidad, o quiero promocionar la educación superior en jóvenes afro o indígenas, o como tenemos abiertas ahora en este momento convocatorias para jóvenes que pertenecen a la población rom o gitanos. Ese tipo de medidas o ese tipo de fondos se establecen con esa finalidad, focalizar los créditos educativos en población vulnerable, en población con características especiales. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, el ICETEX recibe esos recursos, con base en ellos, otorga los créditos educativos a este tipo de población, y la característica o otra de las características fundamentales o beneficios que ofrecen estos fondos es que los jóvenes, en la medida y de manera general, se gradúen de su programa de educación superior, no deben pagar ni el capital ni los intereses que podría generar ese capital. Es decir, no pagan absolutamente nada. Son créditos condonables. Los jóvenes no tienen que reembolsar esos recursos, siempre y cuando, como les digo y reitero, se gradúen de su programa de educación superior, y en algunos casos algunos fondos establecen algún tipo de trabajo social en la comunidad a la que ellos pertenecen, o un trabajo conceptual, un trabajo de una investigación. Algunos fondos establecen ese tipo de condición para que los jóvenes puedan tener el beneficio o el derecho a que se les condone los recursos que se les ha prestado para financiar su programa de educación superior. Esos son los fondos que administra, y como lo mencionábamos al inicio de este programa, alrededor de 539,000 jóvenes a nivel nacional son beneficiarios de estos fondos en administración. ¿Cuáles son ahí los requisitos que se deben cumplir para estudiar en estos fondos de administración? Pues depende de las condiciones, como lo señalaba, que establezca cada uno de los constituyentes de las entes que otorgan los recursos, los que transfieren los recursos, pero generalmente, digamos, el joven tiene que estar admitido en un programa de educación superior, pertenecer a esa población a la cual va dirigida ese fondo, y acreditar en la medida de lo posible el mérito académico que se pueda exigir para ingresar a estos fondos. Básicamente esos son los requisitos, pero depende de cada una de las entes que transfieren los recursos. Ellos son los que definen en últimas ya los requisitos puntuales para acceder a estos créditos. A propósito de estos fondos de administración, ¿ustedes también abren convocatorias? Sí, señor. La convocatoria para los créditos educativos con recursos propios de la entidad, esos créditos que son reembolsables y que, como lo decíamos también anteriormente, la mayoría de ellos, de los jóvenes que son beneficiarios de esos créditos educativos, no pagan intereses, cerca del 88%. Estamos hablando, Germán, también que esta convocatoria actual, que va desde que empezó el pasado mes de abril y va hasta septiembre 16, es la convocatoria para financiar los estudios del segundo semestre del año 2022. Entonces la invitación es a que los jóvenes se acerquen a los canales de atención del ICETEX. En la página
web del ICETEX están las diferentes modalidades de crédito a las que pueden acceder los jóvenes, y ahí están las solicitudes para que comiencen a diligenciar el formulario de la línea a la que quieren acceder. Me parece bien importante lo que ustedes hacen también a través del Ministerio del Interior, los jóvenes de poblaciones afro, raizales o palenqueras. Ustedes abrieron un concurso desde el 15 de junio hasta el 22 de julio de 2022 para estas comunidades negras. El Fondo Especial de Comunidades Negras apoya a los jóvenes seleccionados para que estudien su pregrado o posgrado. Hay condonación hasta del 100% del crédito otorgado de graduación y desarrollo de proyecto que beneficie a la comunidad. Acá en el eje cafetero, pues tenemos una población afro, tenemos raizales, tenemos palenqueras acá en esta región. ¿Cuántas personas aproximadamente se pueden beneficiar con estos programas? Ellos, ¿y cuál es el nivel de participación? Bueno, actualmente tenemos en el Fondo de Comunidades que se encuentra abierto en estos momentos, se benefician alrededor de 3.000 jóvenes. Estos jóvenes tienen que, en su solicitud, tienen que incluir un proyecto productivo para la región. Y hay una junta que elige los jóvenes a postular a Macho, que son recibidos en este fondo, que son aceptados en este fondo, perdón. Entonces, el volumen de jóvenes que se nos presentan para este fondo es aproximadamente entre 12.000 y 15.000 jóvenes para 3.000 cupos. Entendiendo que 12.000 de ellos no van a pasar, pues tenemos diferentes alternativas con el ICETEX a los cuales pueden hacer ellos uso. Digamos que a veces no son suficientes los recursos que nos gustaría tener, pero el Ministerio del Interior ha hecho un gran esfuerzo, hizo una inyección de más de 12.000 millones de pesos el año pasado para este fondo, porque sabemos que los jóvenes toca acompañarlos en este proceso. Pero tenemos más de 570 fondos, como se lo mencionó ahorita Germán, tenemos el fondo Álvaro Urcuecho Cue, que es el fondo de los indígenas, tenemos un fondo para estudiantes discapacitados. Ante el tema de los indígenas, sí. Sí, señor, tenemos un fondo para estudiantes con discapacidad, tenemos el mismo fondo generación del gobierno nacional, donde en este cuatrenio va a beneficiar a 336.000 jóvenes, de los cuales 320.000 hacen parte del programa Equidad, 16.000 del programa Excelencia. Tenemos el fondo que acaba de abrir, el fondo de militares, que también del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, digamos que tenemos muchas posibilidades, como le digo, normalmente nosotros estamos actualizando la página porque estos fondos abren en diferentes periodos del año. Recordar que esta convocatoria va hasta mediados de septiembre, o sea que si los jóvenes ya se postularon con otro tipo de crédito, como el caso de la señora Milena, pues estamos esperando por ustedes para poderles colaborar también con ese tipo de solicitudes. Recordar que tenemos varios canales de servicio, Germán, dentro de los cuales rescatamos pues que en cada uno de los departamentos en los que estamos conectados el día de hoy, pues tenemos una oficina en la ciudad principal, tenemos oficina en Pereira, tenemos oficina en Manizales, tenemos oficina en Armenia, para poder atender a nuestros jóvenes. Tenemos el 018-091-6821, el cual puede atender por ustedes. Tenemos un canal muy bonito que se llama Las Salas Modón, que básicamente lo que hace es apoyar a los jóvenes en la parte del proceso de la convocatoria que se encuentren. Es decir, si un joven no sabe cómo llenar el formulario, entra a nuestra página, busca Las Salas Modón y dice diligenciamiento del formulario. Y ahí hay una gente esperando por usted para ayudarle a llenar el formulario. Venga, que no sé cómo cargar los documentos, cargue documentos, y hay una persona especialista en ese tema que le va a ayudar a cargar los documentos. Que no sabe cómo hacer la firma digital de las garantías, va a haber una persona apoyándole este tema también para que le quede mucho más fácil atenderlo. E inclusive tenemos una sala Modón exclusiva para los jóvenes de la comunidad afro, para apoyarles el proceso en el diligenciamiento y proceso que debe llevar la postulación al Fondo de Comunidades Afro. Entonces, digamos que tienen un sinnúmero de posibilidades los jóvenes para comunicarse a través del ICETEX, que es bien importante, Germán, y qué pena reiterar tanto en este tema. Es totalmente gratuita la postulación ante el ICETEX, no hay tramitadores, no hay que pagarle a nadie. Hemos encontrado desafortunadamente el semestre inmediatamente anterior nos tocó anular un poco más de 6.000 solicitudes
que llegaron de manera no óptima para que sean postuladas ante el ICETEX. ¿Qué ocurre en ese momento? Muchos de los jóvenes se presentaron con unas pruebas a ver que no correspondían a ellos, pues evidentemente entonces en nuestros cursos de información nos dimos cuenta, el mismo IFES lo utilizaron 250 veces en todo el país a través de los tramitadores, entonces jóvenes que se postularon de esa manera no pasaron. O jóvenes que acreditaban una discapacidad que no tenían para poderse postular a leyes de protección constitucional, pues nos dimos cuenta de ello cuando hacemos el cruce con el Ministerio de Salud Nacional y encontramos que ese joven evidentemente no tiene esa discapacidad. Entonces, ¿y todo esto cómo? Pues a través de los tramitadores, que hacen es sacarle un dinero a los jóvenes más vulnerables del país, a sus familias, y cuando llegan al ICETEX los jóvenes a reclamar un crédito que les prometieron o una beca, pues esta gestión evidentemente no va a salir a favor de ellos, entendiendo que lo hicieron de manera normal. Es por eso que invitamos a que se comuniquen a través de nuestros canales de servicio, el 018000, las líneas, las oficinas que tenemos dispuestas en todo el país, que son más de 37, la línea del WhatsApp que tenemos nosotros habilitada para que los jóvenes se postulen. Línea de WhatsApp que va a dar el número de una vez es ahora se me perdió el número ya 321-931-1240 321-931-1240. Ahí también los vamos a atender. Si los jóvenes tienen algún problema, también tenemos atención a través del lenguaje de señas para los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad para este tema. O sea, tenemos un sinnúmero de posibilidades de atención para que los jóvenes sean atendidos de la mejor manera. Entonces, esperamos por ustedes para hacerles el acompañamiento requerido en cualquier tipo de gestión que requieran el ICETEX. Hay un fondo para estudiantes con discapacidad, ese sí que es importante, constituido por Mineducación y la Fundación Saldarriaga Concha. ¿Cómo es ese programa? Y aquí estoy leyendo las inscripciones, son del 24 de junio al 15 de julio, es decir, nos quedan apenas 7 días para este programa, Estudiantes con Discapacidad. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, los jóvenes, lo primero y lo más importante es que ante cualquier solicitud ante el ICETEX, lo primero que deben tener los jóvenes es la aceptación por la institución de educación superior en la cual van a estudiar. No pueden llegar a decir, es que quiero estudiar, ¿cuánto me prestan? No, ICETEX presta la totalidad de los recursos requeridos por los jóvenes en la institución de educación superior a la cual ellos quieran postularse. Entonces, para que lo tengamos muy presente en cualquiera de nuestras líneas de crédito. Para el fondo en particular de discapacidad, el crédito es condonable para temas de pregrado, personas que en Colombia puedan argumentar una discapacidad certificada ante la EPS, y este fondo solamente aplica para los estratos 1, 2 y 3. ¿Listo? Y cubre gastos de matrícula hasta 8 salarios mínimos y gastos de sostenimiento hasta 4 salarios mínimos. Es decir, un joven puede tomar un proceso académico de una universidad que cueste hasta 8 millones de pesos para que sea condonable en la totalidad de los recursos este programa que el joven está seleccionando. ¿Y cómo se condona? Con graduarse. No requiere un requisito adicional, sino simplemente hacer el proceso de graduación. Como tú lo decías, este fondo abre el 24 de junio y cierra el 15 de julio. Cierra ya en un par de días, entonces pues esperamos porque los jóvenes se postulen a este fondo a través de nuestra página www.icetex.gov.co. Hay un fondo que ustedes también tienen, es el Fondo Mindefensa ICETEX, Ley 1699 del año 2013, constituido por el Ministerio de Educación. La convocatoria viene desde el 21 de junio al 10 de julio, es decir, hasta pasado mañana. Las inscripciones, y me llama la atención que este fondo está dirigido a pensionados de la fuerza pública con discapacidad, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la fuerza pública, también hijos de pensionados por estas afectaciones. Estos beneficiarios deben ser reconocidos como beneficiarios según lo establecido en el artículo 2, numerales 1 y 2 de la Ley 1699 del año 2013. El fondo brinda créditos del 90% condonables, es decir, no reembolsables. Cubre gastos de matrícula hasta por 11 salarios mínimos legales vigentes, gastos de sostenimiento por un salario mínimo,
por semestre y gastos de derechos de grado y una prima de garantía que ampara riesgos en caso de muerte o invalidez. Este fondo brinda el beneficio de condonación del 90% del crédito. Se da si el estudiante se gradúa. Déjenme decirles que el ICETEX hoy por hoy es una institución muy fortalecida, muy asequible para todos los sectores de la sociedad, para todas las personas como ustedes a lo largo de esta entrevista nos lo han querido explicar. Quería preguntarles al doctor Ramiro Forero, vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX, y al doctor Giovanni Canchila, jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo, ¿qué otra cosa le podemos anunciar a toda nuestra audiencia al día de hoy finalmente? Sí, Germán, una cosa y me la adelanto el vice Ramiro. Hay un tema que no hemos tocado que es todo el tema del programa de becas que tiene el ICETEX en el exterior. Este programa es liderado por nuestra jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, Karen Mendoza, en donde lo que hacemos es que conseguimos recursos a través de los diferentes gobiernos para acompañar a los jóvenes fuera del país. ¿Listo? Hemos tenido diferentes números de becas en diferentes países del mundo con unas muy buenas condiciones o consideraciones para los jóvenes. Hemos tenido becas en donde, antes de la guerra en Rusia, apadrinado becas en donde incluía todo el sostenimiento, el proceso de estudio del joven allá, y le daba hasta 6 meses para estudiar ruso para que los jóvenes se pudieran postular. Y así tenemos becas por todo el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. Entonces, eso es una gran posibilidad para que los jóvenes no solamente tomen programas de posgrado aquí en el país, sino que se puedan postular a temas de posgrado a nivel internacional. Entonces, es muy importante para nosotros que los jóvenes también tengan esta alternativa de vivir nuevas experiencias fuera del país. Entonces, la Oficina de Relaciones Internacionales hace un gran esfuerzo todos los días buscando estos recursos para los jóvenes. Y también dentro de esta gran gestión, traemos profesores del exterior a universidades del país para hacer intercambios de conocimiento y de investigación para fortalecer la educación a nivel nacional. Esto todo a cargo de la gran Oficina de Relaciones Internacionales, como lo comenté, a cargo de la jefe Karen Mendoza y de todo el equipo que la acompaña. Entonces, digamos que esto es una invitación a que también los jóvenes busquen unas alternativas fuera del país, totalmente becados, que también se hace a través del ICETEX. Pues les agradezco mucho al doctor Ramiro Forero, vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX, a usted, doctor Giovanni Canchila, jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo, por esta explicación tan importante que le han dado a toda nuestra audiencia del eje cafetero y norte del Valle sobre todos estos programas que está manejando el ICETEX a nivel nacional y a nivel internacional. Pues más adelante los vamos a volver a contactar para que sigamos hablando de todos estos créditos que son la herramienta fundamental para que muchos de nuestros jóvenes, incluso personas de mayoría de edad, puedan alcanzar ese propósito de hacerse profesionales, de hacer sus posgrados, sus pregrados, de hacer todas estas especializaciones, no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior. El ICETEX ha sido una institución que tradicionalmente, como el SENA, por ejemplo, que le ha brindado la posibilidad a muchas personas de formarse, de prepararse, de labrarse un mejor futuro. Pues les quiero dar las gracias por haber estado en esta hora y un poco más hablando de todos estos temas tan importantes. Al jefe de prensa del ICETEX, a Hernando Marroquín, también pues, muchas gracias por la coordinación de este programa que hemos llevado a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM y el canal regional 104 de Claro, Mundovisión Televisión. Que tenga un muy buen fin de semana, doctor Canchila, doctor Forero. Muchas gracias, Germán, y recordarle a los jóvenes que ICETEX está cambiando por ellos y queremos que tanto las familias como ellos hagan parte de esta transformación e invitarlos a que todo lo hagan a través de los canales que tiene definidos el ICETEX para acompañar a los jóvenes del país. Muchas gracias, que tenga un feliz fin de semana. Germán, lo mismo para ti y todos los oyentes y no, simplemente reiterar, el ICETEX es la mejor opción que tiene cualquier joven en Colombia para acceder a la educación superior a través de financiación.